Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. En este día tan hermoso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 9 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y lo que vamos a estar hablando son cosas que son abominaciones delante de Dios. Versículo 10. Son bien claras aquí. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Sabemos alrededor de estas cosas, esta palabra es bien fuerte: abominación, cosas que Dios odia, no le gusta. Están bien claras aquí. Hoy en día son cosas que son nueva era, el ocultismo, astrología, horóscopo, estas cosas, películas de horror, santería, vudú, cartas de tarot, esto de Ouija board, donde juegan todas estas cosas. Todas estas cosas son abominaciones, es pecado delante de Dios. Y en estos momentos que acaba de pasar todo esto en octubre y todo esto, tenemos que cuidarnos de estas cosas. Y aquí es bien claro la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y todos los tiempos, ¿no? Debemos de evitar todas estas cosas. Evitemos todo esto. Dios no le gusta estas cosas. Vamos a ver entonces Colosenses, capítulo 1. Dice algo acerca de quién es Dios. Colosenses, capítulo 1. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y traslado al reino de su amado Hijo. Solo existen dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de la luz, el reino de la oscuridad, la vida y la muerte. No hay grises, no hay intermedio, es solo el reino de Dios y el reino de Satanás. Y estas cosas tenemos que evitar. Todas estas cosas que dicen ahí claramente, no juguemos con estas cosas. Nos vamos a quemar. En Primera de Juan, capítulo 1, si me acompañan, dice lo siguiente, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Estamos hablando de Dios. Y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es luz, no hay tinieblas. Y si vemos la oscuridad, no es esto del taoísmo que dice el yin yang, que lo blanco y lo negro y las dos fuerzas son igual y se balancean. No. La luz es más poderosa, más fuerte que las tinieblas. El poder de Dios es sobre todo poder, sobre el reino de Satanás, todas las cosas. Él es luz. Cuando uno prende una lámpara en la oscuridad, un fuego o algo, miramos cómo la oscuridad huye. Y así es en lo espiritual. Dios es luz. No hay ninguna variación. Si miramos en Santiago 1, 17, dice lo siguiente: toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es luz pura, luz perfecta. Entonces, lo que pasa, todas estas cosas que leímos en Deuteronomio son pecados, nos alejan de Dios. Entonces, cuando Dios no quiere que ni estemos involucrados en estos tipos de cosas, dice aquí en Juan 8, capítulo 8,
versículo 34, dice lo siguiente. Jesús le respondió, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando pecamos, somos esclavos al pecado. Entonces, la única manera de ser libre es pedirle perdón al Señor, arrepentirnos, nacer de nuevo, poner nuestra confianza en el Señor. Entonces en el 36 dice aquí, 32, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os harás libre. ¿Y quién es la verdad? Dice Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y entonces en el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la única manera. Entonces debemos de evitar todas estas cosas que leímos otra vez, del ocultismo, la magia, la astrología, horóscopo, brujería, todas estas cosas, cosas de horror, de terror. Debemos de filtrarnos y debemos preguntarnos qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando. Si estamos viendo y escuchando solo horror y terror y violencia y todas estas cosas del ocultismo, vamos a abrirle puertas. Podemos abrir puertas al enemigo, aún siendo creyente, grietas que el enemigo puede venir. Y hay todas estas cosas. Las personas que no son creyentes ahí pueden ser poseídas. Si vemos esta noticia, lo que vimos, escuchamos en Quebec, un señor anda con una espada, mató a 2 personas en Halloween. Y vemos todos estos tipos de cosas suceder de vez en cuando. Y dicen, oí una voz que me dijo, maté a alguien. Son cosas influenciadas por Satanás y demonios. Entonces, las grietas, todas estas cosas, involucradas en todo este tipo de cosas, abrimos las puertas, vienen a depresiones, ansiedades, divisiones, enfermedades, divorcio, un ambiente pesado, pesadillas, todas estas cosas. No juguemos con lo que dice ahí en Deuteronomio 18, 9 al 13. Bien claro, siempre Dios ha tomado una posición clara contra todas estas cosas que son del reino de Satanás. Entonces, no juguemos con esto. En segunda de Corintios, capítulo 4, vemos aquí algo interesante. Dice, pero es nuestro, vamos a ver el 2, versículo 2 para ver el contexto. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos, a toda conciencia humana delante de Dios. Dice el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. 4. En los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no os resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, las personas que están en la oscuridad practicando todas estas cosas, están siendo sus ojos cegados a la verdad, a la vida. Entonces, no juguemos con estas cosas, son cosas malas, ¿no? Y es pecado delante de Dios, abominación. Es la manera más fuerte que condena la palabra de Dios, que Dios odia estas cosas. Y si vemos lo que dice Jesús en Mateo, es interesante que él habla acerca de esto de los demonios y vamos a ver este ejemplo, porque son reales, los demonios son reales. Yo sé que hablan bastantes personas de salud mental, pero también existen los demonios. Y vemos esto surgiendo, porque muchas de estas personas que, por ejemplo, que vienen a las escuelas y matan, comienzan a disparar personas, muchos están jugando con juegos de matar personas, de video games y todas estas cosas, viendo cosas de horrores, influenciando por músicas pesadas, heavy rock, que incluso habla acerca de cosas que hacen cosas malas, ¿no? Entonces, Mateo 12 dice, vamos a ver el contexto del 43 al 45. También encontramos en Lucas 11, 26 a 28. Pero vamos a leer de Mateo.
Dice aquí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la hallada descupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí nos advierte de esto. Personas que están poseídas y Dios los libera, o personas que están oprimidas, cuando estamos hablando de un creyente, Dios lo libera de algo, pero la persona sigue haciendo las mismas cosas, abren las grietas y vienen peores espíritus. Y los que están poseídos después de una limpieza, vienen, ahí habla de 7. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando Dios nos libera? No es como el mundo habla acerca de poner nuestra mente vacía. ¿Por qué? Porque ahí vienen los demonios a influenciar. Lo que el cristiano, el creyente, cuando nosotros meditamos, es meditando en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, llenándonos de las cosas de Dios. Y eso es lo que va a parar cuando pongamos el escudo de la fe, como dice en Efesios. Encontramos ahí Efesios de la armadura del cristiano, del Efesios 6, del 10 en adelante. Entonces, vamos, en Filipenses, capítulo 4, son cosas prácticas que tenemos que hacer, ¿no? Es no está limpia, sí, nos libera el Señor, o personas que son liberadas de demonios y todas estas cosas, se encuentra limpia, pero tiene que llenarse de la palabra de Dios y de las cosas del Señor. Y en Filipenses da un consejo bien hermoso y práctico. Estas cosas tenemos que llenarnos de las cosas de Dios. Por eso no tenemos que mezclar todas estas cosas que leímos de Deuteronomio 18, del 9 al 13, que son abominaciones. De lo que miremos, tenemos mucho cuidado de lo que miremos, lo escuchemos. En Filipenses 4, el 8, miremos lo que dice aquí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Solo tenemos que llenarnos de cosas que son buenas, puras, honestas. ¿Y qué cosa más honesta y pura que la palabra de Dios? Diariamente. Y así, igual que Jesús cuando se enfrentó a Satanás, dijo, escrito está. ¿Por qué? Porque él estaba conectado con la palabra, él estudiaba la palabra, él leía la palabra. Y entonces nosotros tenemos que leer la palabra. Y también el apóstol Pablo dice en Romanos 12, que es algo que tenemos que hacer diariamente. Romanos 12, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está hablando renovado nuestro entendimiento, y eso solo a través de la palabra de Dios, como también habla el Efesios, que es como agua que nos limpia, nos purifica. Entonces, eso es lo que tenemos que llenarnos, nuestra mente, no en cosas de horror, terror, de magia, de cosas de sentimentales, que son cosas. Hay cosas importantes, pero en la vida, pero lo más importante es lo que es la palabra de Dios. Entonces, todas estas cosas no son abominaciones. Deuteronomio 18, 9 a 13 es claro. No nos mezclemos con estas cosas. Estas cosas abren puertas al demoníaco, a Satanás, a grietas, a todas estas cosas. Y resultados son enfermedades, son adicciones, depresiones y todos estos tipos de cosas que es difícil de librar. Pero cuando Jesús nos libra, tenemos que llenarnos con esas cosas del Señor. Entonces, evitemos todas estas cosas. Efesios 6, 10 al 18 habla de la armadura del Señor. Efesios 5, del 17 al 32 habla de lo práctico que debemos caminar, no mentir, no robar, no darle lugar a la carne, ¿no? Entonces,
Tomemos el escudo de la fe, como dice en Efesios 6. Y todas estas cosas. Entonces, no hagamos estas cosas. No juguemos con estas cosas. Son abominaciones. Que el Señor nos ayude. Señor, vamos a orar. Señor Padre Celestial, te pido en este momento por cada persona que escuche esta palabra, que tú libera a cada persona, Señor, de cualquier cosa demoníaca en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor Jesús. Tú eres todopoderoso, Señor Jesús. Y cualquier persona que va a escuchar esto, Señor Jesús, que tú seas el que libere, Señor Jesús. Creemos en tu palabra. Ayúdenos a no caer en las trampas del enemigo, Señor, a no escuchar estas cosas, Señor Jesús, no hacer estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.